Hoy vamos a seguir entonces con el parte 5, hablando del perdón. Y para ubicarnos otra vez en nuestra consecuencia aquí, estamos hablando del plan de Dios para el conflicto. Y empezábamos con el paso 1, que es agradar a Dios. El segundo, de arrepentirnos de nuestro pecado. Y tercer paso aquí, de amar a otros. Y para orientar nuestra discusión de ese tercer paso, quiero que estemos pensando en el Colosenses 3, 12 a 14, que dice así: Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra ti, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, en este tercer paso, estamos pensando en cómo debemos tratar a otros. Y ese versículo en Colosenses nos da un plan para eso, de las actitudes que debemos tener, las acciones que debemos hacer, que debemos soportar a otros, perdonar a otros y vistarnos siempre con amor. Entonces vamos a empezar con la primera parte de hablando de esa frase que hablas de perdonándose unos a otros. Y es muy importante, pensando en el perdón, que empezamos con el perdón de Dios para nosotros. Porque lo que vamos a ver es el motivo y también el modelo para nuestro perdón a otros. Entonces quiero que vean ahí en Hebreos 8:12, donde dice: Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más acordaré de sus pecados. Y hay 4 cosas que debemos pensar y entender sobre el perdón de Dios. Primero, el perdón es una decisión. Y eso es muy importante. No es un sentimiento que uno tiene, no es un movimiento de corazón, sino es una decisión que uno hace, que Dios ha hecho para nosotros, como dice aquí: yo tendré misericordia, yo no voy a acordar de sus pecados. Entonces es una decisión que nosotros, aquí Dios y luego nosotros debemos tener, de hacer una decisión de perdonar. Segundo, también en eso vemos que es algo activo, que hacemos, seguimos haciendo, que Dios hace. Él hace la decisión, es una decisión activa, no dejando que pase, pero Él haciendo una acción de perdonar. Segundo, es una declaración, y podemos ver eso en varios pasajes, pero igual aquí vemos que es la declaración que Dios hace: yo he perdonado a ellos. También es una promesa. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Que Él nunca más va a acordar de nuestros pecados. Él nos ha dado una promesa de no recordar de nuestros pecados. Y cuarto, es basado en la muerte de Cristo. Y entonces es a través de la muerte de Cristo que podemos ser perdonados. Que nosotros, Él puede decir que Él va a tener misericordia de nuestras iniquidades. Entonces es una decisión, es una declaración, es una promesa. Y cuarto, es basado
en la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo empezando ahí, dónde vamos? Bueno, debemos entender que primero Dios es nuestro motivo para perdonar. Como decía en Colosenses 3, dice perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra ti. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, nosotros podemos perdonar porque Cristo ha perdonado a nosotros. En Mateo 18 habla de eso, de un siervo que debía mucho. Y nos compara con nosotros, que nosotros tuvimos un deuda que jamás podíamos pagar. Una ofensa contra un Dios eterno, todopoderoso, y que hemos sido perdonados. Y en luz de eso, ¿cómo no podemos perdonar a los demás? Y entonces, porque Cristo nos perdonó, entonces nosotros perdonamos a otros. En la gracia que hemos recibido, nosotros damos la gracia a otros. Y segundo es el modelo. Nosotros perdonamos en la manera que Él nos ha perdonado. En que nuestro perdón es una decisión que hacemos. Es una declaración, es una promesa a la otra persona. Seguimos el ejemplo de Dios en no seguir y no mantener ese pecado contra la otra persona. Entonces nosotros tenemos que empezar con Jesús como motivo en la gracia que hemos recibido. Perdonamos y como modelo que seguimos en los pasos de Dios. Y entonces, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se ve eso en realidad? Y para caminar a través de eso, quiero contarles un poco mi propia historia. Mi abuelo es un hombre que era abusivo de mi mamá y creciendo y otros también. Y eso ha tenido un impacto bastante grande en mi vida, en la vida obviamente de mi mamá, de mis tías y tíos. Entonces para mí eso ha sido para nuestra familia, entender el perdón ha sido algo muy importante. Y también quizás nos ayudó a entender los pasos que es necesario en el perdón. Porque algo difícil que cuando estamos hablando de perdón es que a veces la otra persona no viene a mí para buscar reconciliación. Entonces tenemos que tener los dos niveles en mente, de que a veces hay casos en que podemos reconciliarnos y a veces que no pasa. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Y creo como algo bueno que varios han usado es que ellos quizás dividen el perdón en dos pasos, decimos, en dos quizás niveles. Y el primero es un nivel de una actitud de perdón que debemos empezar y llevar a cabo. Y segundo sería perdón otorgado, como cumplido, ya hecho. El primero es una actitud de corazón y el segundo es algo que ha llevado a cabo una reconciliación de relación. Entonces, el primero tiene un enfoque vertical, decimos, como dice, entre Dios y yo. El segundo tiene un enfoque horizontal, entre ofensor y yo. El segundo el primero, es incondicional, es independiente del arrepentimiento del ofensor. Entonces, yo lo hago delante de Dios en mi propio corazón. El segundo es condicional, depende del arrepentimiento del ofensor. Entonces, ese requiere que hablen, ¿sí? Y el objetivo para el primero es para liberar la amargura del corazón. Es algo interno
Que Dios nos llama a no mantener rencor contra otros, entonces eso es el objetivo. El objetivo del nivel 2 es de reconciliar mi relación con el ofensor. Es algo relacional. Entonces primero de interno, mi propio corazón, y el otro entre una persona y otra persona. Y para ayudarnos a entender eso, hay compromisos, cada uno tiene sus propios compromisos. ¿Y cuáles son? Bueno, y voy a caminar nivel 1 y luego nivel 2. Y otra vez, pensando, por ejemplo, en mi abuelo, nunca llegamos al nivel 2. Entonces, él nunca se arrepintió, él nunca buscó reconciliación con nosotros, aunque llegamos a él. Entonces, se quedó en el nivel 1. Entonces, con él, el primer compromiso es algo que uno hace delante de Dios y dice, liberar al ofensor de mi juicio y encomendarlo a Dios. Y la cosa es que nosotros es un momento en que nosotros tenemos que someternos a Dios y reconocer quién es. Nosotros tendemos a mantener amargura en un sentido que yo tengo que hacer el juicio sobre esa persona. Yo tengo que ser la persona que le hace entender lo que ha hecho. Y lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia de Dios. Tenemos que confiar que Él es justo y va a juzgar a todo pecado. Y creo, y eso pasó con mi abuelo, él murió hace unos 2 años. Y cuando murió, me di cuenta de que, wow, la justicia de Dios es suficiente. La Biblia dice que una persona que no confiesa, que no se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo, va al infierno para una eternidad. Cuando Dios dice, mira, yo voy a llevar justicia sobre todo pecado, voy a juzgar a los pecadores, está hablando en serio. Y si nosotros tenemos rencor y decimos, mira Dios, necesito justicia en esta situación, sabes que Dios va a hacer la justicia, va a llevarlo a cabo, va a ser justo. Y para mí fue algo que me aterrizó. Yo pensaba, aún para mi abuelo, no quiero que él pase una eternidad en el infierno. Entonces nosotros tenemos que quitarnos del puesto de Dios y confiar en Él, que Él va a ser justo. Segundo dice, quitar la amargura de mi propio corazón. Y eso va juntos. Pero decir, mira, yo decido dejarlo libre en mi corazón. No voy a mantener enojo contra Él. Y creo que nos puede ayudar el primero de Pedro en esos 2 pasos. Porque nos da un ejemplo de cómo debemos ser en estos momentos. El pecado contra nosotros. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo de Cristo para nosotros? Bueno, dice que Él sufrió para nosotros. Dice que lo ultrajaban, que lo desrespetaban, que deshonraban a Jesús. ¿Y cómo respondía? No respondía ultrajando. Cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino ¿qué hacía? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Yo creo que muchas veces en medio de este momento de perdón, del enojo que está en nuestro corazón, la amargura, tenemos muchas veces dos lados. El primero que hemos estado hablando es la justicia. Digo, no puede ser, esto es injusto que me trataron así. Es injusto que perdí mi trabajo, es injusto que tal cosa. ¿Y qué dice a eso? Él va a juzgar con justicia. Podemos confiar en la justicia de Dios. Y segundo, ¿qué hacía? Dice, se encomendaba a aquel. Se encomendaba a Dios. Y segunda cosa que muchas veces creo que tenemos en la mente es, ¿quién me va a cuidar a mí? Si ellos me han pecado contra mí, ¿quién me cuida a mí? Yo me tengo que proteger, yo me tengo que cuidar. ¿Qué hace Jesús? Se encomendaba a sí mismo a Dios. Entonces, cuando estamos pensando de esa actitud de perdón, ese nivel 1, paso 1 en el perdón, es que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Aun si han pecado contra nosotros, que confiamos en la justicia de Dios. Y confiamos en el cuidado de Dios. Y quiero decir que eso toma un tiempo. Para mí, con mi abuelo, con mi mamá, con esa situación, ha tomado tiempo. Y a veces es una lucha. Y si es así, mi recomendación, mira, estudia Evangelio. ¿Recuerdas qué Cristo ha hecho para ti? Estudia el amor de Cristo para nosotros. Dice en Salmo 130, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Entonces, en esta lucha para llegar a eso, entregarlo al Señor, refleja en el Evangelio, recuerdas vez tras vez qué ha hecho Dios para ti. Y la tercera parte de eso es estar listo para otorgar perdón de nivel 2 y reconciliar la relación si el ofensor se arrepiente. A veces la persona está muerto, entonces lo que puedes hacer es pasar al nivel 1. Y eso es algo que honra a Dios, ese perdón que es necesario. Pero si todavía hay chance, debemos estar abiertos a llegar al nivel 2 de una relación reconciliada. Y es importante que entendamos, el nivel 1 es la fundación del nivel 2. Entonces, si uno está aconsejando, ayudando a quizás mediar conflicto, es muy importante que tú vas por el nivel 1 antes de tratar de llegar al nivel 2. Y quizás a veces es necesario hasta hacerlo aparte, de tener una persona, otra persona, quizás una pareja, una esposa, y mira, tienes que alistarte para eso. Tienes que quitar la amargura, tienes que liberar al ofensor de su propio juicio, para poder llegar luego al segundo paso de nivel 2. Y a veces hay momentos que uno tiene que confrontar el pecado y vamos a estar hablando de eso en la siguiente sesión, pues, siguiente parte. Pero igual siempre tiene que empezar con el nivel 1. ¿Y cuáles son los compromisos de eso? Bueno, debe ser después de una confesión de pecados, como hemos estado hablando. ¿Y cuáles son? Hay tres compromisos. Y los compromisos son con el ofensor arrepentido. ¿Y cuáles son? Primero, de no usar la ofensa que perdoné con yo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Para meditar en ella y estar pensando en ella. Si has dicho, mira, te perdono, no debes estar ahí en tu cama ahí pensando, no puedo creer que hicieron tal cosa, no puedo creer. Y uno se queda ahí pensando, meditando en la ofensa. No quiere decir que te vas a olvidar de eso. Es cierto que somos humanos, recordamos lo que ha pasado, va a quedar ahí, pero no debes estar pensando, meditando en eso. Segundo, no vas a usar la ofensa
con ellos, con otros, pues, para chismear. Entonces, si ya has reconciliado el asunto, no debes estar hablando de esa cosa con otras personas. Debe ser ya cerrado, ya limpiado, para chismear. Tercero, que no vamos a usar la ofensa contra el ofensor perdonado. Entonces lo que puede pasar a veces es que uno, quizá una pareja, dice, sí, te perdoné. Y luego 6 meses después tienen un conflicto, una discusión y dicen, pero tú en aquel tiempo, hace 6 meses, tú hiciste tal cosa. Eso no es perdón. En ese momento debes pedir perdón de la otra persona porque tú dijiste, te perdono y lo sacaste otra vez. Entonces tenemos que entender que, mira, el perdón es un compromiso, que nosotros cuando decimos, te perdono, estamos haciendo un compromiso de esas cosas. Quizás hay momentos en que va a revisar los sentimientos de enojo y tienes que decir, no, ya lo perdoné. En base a lo que Cristo que ha hecho para mí, yo lo perdoné. Y esos son los compromisos que yo he hecho. Y si lo usas contra esa persona, debes pedir perdón. Perdóname. No debiera haber dicho eso. Entonces, y hay algo también que debemos entender. Y eso es que el hecho de que uno ha perdonado primero debe ver reconciliación, pero debe restaurar la relación en un nivel apropiado. Y eso no significa que tienen que ser los mejores de amigos. No quiere decir que quizás hay momentos, yo pienso de mi abuelo, y seguía hasta que se murió ciertos límites de que mi mamá no dejaría a él a solas con nosotros, aunque lo quisiera. Como había otros límites que pusieron con mi abuelo y habían perdonado a él en el sentido de que no estaban enojados contra él, pero había límites. Entonces, al hecho de perdonar no quiere decir que necesariamente restauramos toda relación de antes. Debe ser a un nivel apropiado. Y si hay una pérdida de confianza, hay ciertas cosas, a veces hay momentos en tomar el tiempo para llevar la relación o el estatus como era antes. Entonces, así debe ser, con compromisos de quitar la amargura, de no usarlo contra ellos, contra nuestra mente, con otras personas, pero también usando sabiduría. Y regresando al principio, ¿por qué hacemos eso? Si perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Hermanos, seamos personas que perdonan a otros, si seamos reconocidos, si seamos personas conocidas por ser rápidos de perdonar, rápidos en paciencia, igual como Cristo ha perdonado a nosotros.